Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el prerrenacimiento. Ayer tuvimos una breve introducción al tema, empezamos a hablar un poco acerca del contexto histórico. Sin embargo, el día de hoy ustedes van a trabajar con características, temas y géneros de este periodo o de esta etapa de la literatura. Vamos a iniciar recordando que el prerrenacimiento es una etapa de transición que se da entre la Edad Media y el Renacimiento. Esto sucede en la segunda mitad del siglo XV. Y es aquí donde empezamos a ver un cambio de pensamiento de la sociedad que va a sentar las bases para el siguiente periodo histórico, que es el Renacimiento. Todos estos cambios, ya sean económicos, políticos, sociales y sobre todo los religiosos, los vamos a ver plasmados en la literatura, que es el elemento en el que nos vamos a concentrar el día de hoy por medio del análisis de las características, temas y géneros de este momento. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con las características. Estudiaremos tres que son las más importantes. Número 1. Se perdió la anonimidad. Esto es muy importante principalmente si recordamos que una de las características más importantes de la literatura de la Edad Media era precisamente el anonimato. Durante el Prerrenacimiento esto inicia a cambiar. En este punto aparecen los autores de las obras, que se sienten muy orgullosos de ellas y las respaldan con su firma. Esto es un avance fundamental para espacios donde se estudia la literatura, por ejemplo, nuestra clase, porque conocer el nombre del autor de un texto nos permite también ahondar un poco más en su vida y entender algunos temas y algunos puntos de vista que ellos plasman en sus obras. Número 2. La intención didáctica. Aquí hay un cambio también en comparación a la literatura de la Edad Media, y es que la literatura prerrenacentista se aleja de esta función didáctica, aunque mantiene un tono moralizante en algunas ocasiones. Este cambio se da principalmente a que la religión se desliga un poco de las artes, entonces hay más espacio para que los escritores puedan abordar temas diferentes que no sean única y exclusivamente con la intención de querer enseñar algún patrón de conducta o algún patrón de comportamiento. Finalmente, la característica número 3. Apareció el escritor cortesano. Esto es algo nuevo en la literatura para este momento, y es que los nobles se dedican también a algunos otros ámbitos, y dos de los predilectos son las armas y las letras. Esto significa entonces una nueva visión para la literatura, porque ya no solo tenemos la visión religiosa por medio de los sacerdotes que escribían, la versión un poco más popular de los juglares, sino que también ya tenemos una versión de un estrato social diferente. Y realmente aporta muchísimo a la literatura porque significa una nueva visión del mundo y una nueva visión de la sociedad. Vamos ahora a hablar de los temas. El primero es la muerte, que era considerada como un fatal destino de todos. Recordemos que durante la Edad Media la muerte se veía como algo positivo, ya que era el último paso terrenal que el ser humano tenía que dar para poder optar a una vida eterna y ser recompensado por todos los sacrificios por los que había pasado aquí en la tierra. Esto cambia durante el prerrenacimiento debido a que la vida terrenal se empieza a ver desde un punto de vista diferente. Ya se ve como un momento en el que el ser humano puede disfrutar de los placeres de la vida, y por ende entonces es que la muerte se torna algo negativo, porque es el hecho que marca el cierre o el fin de nuestra vida aquí en la tierra. Número 2. La fama, considerada como el modo de vencer a la muerte. Aquí vemos un gran cambio no solo en la literatura, sino en la forma de pensar de la sociedad. Porque durante la Edad Media, ya hemos hablado muchas veces, que la literatura o era anónima o los escritores buscaban un seudónimo para no tener que plasmar su nombre verdadero en sus textos. Esto debido a diversos motivos, entre estos y uno de los más importantes, pues el temor a las represalias que la iglesia pudiese tomar debido al contenido de las obras. Pero ahora tenemos un prerrenacimiento en donde los escritores se sienten orgullosos de sus obras,
orgullosos de sus producciones. Entonces, esto los lleva a firmar sus textos, como ya lo mencionábamos, y no solo esto, sino también a buscar la fama, a buscar ser inmortalizados por medio de la fama que su nombre adquiere por un texto, por la popularidad o aceptación que un texto haya tenido. Y podemos ver realmente que este fue un punto muy acertado por parte de los escritores, de los artistas o de la sociedad en general en este momento, porque hasta este punto de la historia, después de tantos años y de tantos siglos, pues nosotros seguimos recordando a estos escritores, estudiando su vida y admirando sobre todo el magnífico trabajo que hicieron. Número 3, la fortuna, representada como una diosa inestable que mueve el destino de las personas. En este tema de la literatura podemos ver plasmado un cambio en la forma de pensar de la sociedad, porque ya no estamos hablando de un destino que está marcado paso a paso por lo que Dios ha elegido para nosotros, sino que hay elementos cambiantes, como por ejemplo la fortuna. Esto se representaba en la literatura muchas veces por medio de un personaje, el cual era llevado a diferentes panoramas o se veía obligado a tomar decisiones que iban a marcar las pautas para tener una vida exitosa o una vida llena de fortuna o también para fracasar. Número 4, el amor cortés, concepción particular en la que la amada resulta siempre inalcanzable. Este es un concepto literario en el que se expresa el amor en una forma noble, sincera y caballeresca. Generalmente el amor cortés era secreto y entre los miembros de la nobleza. Esto porque en aquel momento los matrimonios eran arreglados entre las familias y no se realizaban por amor o por sentimientos, sino por conveniencia. Finalmente vamos a hablar de los géneros, iniciando con la poesía culta. Aquí se nos deja ver también otro cambio que agregaron los nobles al incursionar en el mundo de las letras. Esto debido a que la poesía culta en la mayoría de las ocasiones está representada por los nobles cortesanos. En este género vamos a identificar dos tendencias. La primera, que es la poesía cancioneril, que está formada por poemas de carácter amoroso que están agrupados en cancioneros. Y la poesía alegórica, que aborda temas un poco más filosóficos, como por ejemplo la muerte, la fortuna y la fama, valiéndose de alegorías. Estos son temas que ya habíamos mencionado anteriormente. Quiero aclarar que una alegoría es una figura literaria o un tema artístico en el que se busca representar una idea por medio de formas humanas, animales o también de objetos cotidianos. Aquí podemos ver uno de los temas nuevos que les mencionaba cuando hablaba del surgimiento del escritor cortesano. Ya no estamos hablando de un amor representado por medio de un caballero o un guerrero que se enfrenta a las adversidades para poder defender la integridad de su señor o de su territorio. Vemos una perspectiva totalmente nueva y una situación muy particular de la nobleza, porque los matrimonios en este momento tenían el objetivo fundamental de poder establecer alianzas que fueran convenientes para los reinos. Es por esto entonces que los escritores cortesanos o pertenecientes a la nobleza abordan este tema. Claramente no en todas las ocasiones se iba a estar plasmando una situación real. En la mayoría pues se hacía con una intención de poder entretener a la nobleza en general y a la sociedad, por supuesto. El siguiente género es la poesía popular. Esta es representada por medio de los romances, que son poemas que están formados por una serie indefinida de versos. Esto quiere decir que el escritor era quien elegía o decidía por cuántos versos iba a estar compuesto su poema. Podrían ser 8, 12, 20, 50. Como les menciono, esta era una decisión de cada uno de los escritores. Lo que sí era una generalidad es que todos estos versos tenían que ser octosílabos, lo que quiere decir que tenía que estar formado por 8 sílabas. Además de estos, la rima tenía que ser asonante en versos pareados. Número 3, el teatro.
Aquí únicamente nos vamos a detener a hablar de una de las obras más importantes del Prerrenacimiento español. Esta obra es La Celestina, escrita por Fernando de Rojas. La Celestina es el nombre popular con el que se conoce actualmente la obra, pero inicialmente se llamaba la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Esta es una obra muy interesante, a mí me gusta muchísimo. Fue escrita a finales del siglo XV y significó un éxito casi instantáneo para Fernando de Rojas. Fue muy popular desde inicios del siglo XVI hasta 1792. En este año fue prohibida por su argumento amoroso y por algunos otros temas controversiales para aquel momento. Como les mencionaba, esta es una obra bastante buena e interesante realmente porque toca temas sumamente controversiales para aquel momento. Básicamente la historia gira en torno a Calisto, cuyo nombre significa hermosísimo, y Melibea, que significa la de la voz dulce. Lo que sucede entre estos dos es que un día Calisto andaba buscando a su halcón y casualmente observa a Melibea que está en su huerto. Este se enamora perdidamente de ella, pero ella lo rechaza. Entonces Calisto, por consejos de uno de sus sirvientes, acude a la Celestina. La Celestina era una mujer que se dedicaba, entre muchas otras cosas, a ser casamentera y a concertar citas entre amantes. Entonces Calisto acude a ella para que pueda ayudarle a concretar el enorme y loco amor que siente por Melibea. Y finalmente vamos a hablar del género de la novela de caballería. Este género tiene sus inicios a finales del siglo XV, es decir, durante el Prerrenacimiento, pero su mayor éxito y auge es durante el siglo XVI, es decir, durante el Renacimiento. En este tipo de textos se narran las aventuras fantásticas de un caballero que lucha contra poderosos enemigos. Su trabajo para el día de hoy, además de escuchar este video, consiste en lo siguiente. Número 1. Va a insertar en un documento una tabla de 3 columnas. En la primera va a escribir la palabra características y va a enumerar las que yo mencioné. En la siguiente columna irán los temas y en la última los géneros. Número 2. En el mismo documento, pero aparte de la tabla en donde va a escribir las características, temas y géneros, va a escribir 6 datos importantes sobre la vida y obra de Fernando de Rojas. Como ya les expliqué anteriormente, Fernando de Rojas es el autor de La Celestina. Vamos a estudiarlo a él como el máximo representante del teatro prerrenacentista. La información sobre Fernando de Rojas usted puede buscarla en internet, solamente asegurándose siempre de que sea un sitio confiable. Esto es todo, jóvenes. Únicamente deseo recordarles que, como siempre, debe entregarme su trabajo a más tardar en la hora en la que termina la clase. Y si tiene alguna duda, escríbame un correo, trataré de contestarle lo más rápido posible. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.